Bien, estamos en este santuario, como digo, dedicado a la Virgen de Escolumbe, Nuestra Señora de Escolumbe, aunque no era ese el nombre con el que aparece en los primeros documentos que se refieren a este santuario. Para eso vamos a hablar un poquito, al menos, del registro de todos estos templos, no solo en Álava, sino en las provincias limítrofes y demás, que estaban recogidos primero en el año 1025 en lo que se conoce como el documento del voto de San Millán, que no era otra cosa sino una especie de tributo que cobraba el monasterio de San Millán de la Cogolla en función de los vecinos que había en cada pueblo. Para ello mandaba un emisario del monasterio y iba revisando todos los pueblos, anotaba sus nombres, anotaba de paso qué ermitas había, si había alguna iglesia, algún convento, algo de interés, y cada 10 vecinos tenían que aportar una reja de hierro que luego el propio monasterio las vendía y sacaba su dinero. Entonces, imaginaos cada 10 vecinos una reja, por eso el documento se llama de la reja de San Millán. Y ya en ese documento, aquí aparece una ermita, pero no con el nombre de Escolumbe, sino Auscurumbe. Esto era muy habitual porque, claro, entonces el boca a boca, pues ¿cómo se escribe? Pues no lo sé, pues yo siempre he oído esto y tal, y achacan un poco a eso la diferencia de ese nombre con el que la conocemos actualmente como Escolumbe, porque hasta 1773 no aparece por primera vez el nombre de Escolumbe, o sea, prácticamente hace 250 años, como vamos a ver luego. Prácticamente 2 siglos después, recordemos que os he comentado que era el año 1025. Entonces, en Álava estaba la diócesis de Armentia, con un episcopado ahí muy interesante, con sus 7 parroquias que había alrededor de lo que ahora es la Basílica de Armentia. También estaba en Valpuesta el otro obispado, que estuvieron conviviendo, pero el obispado, la sede episcopal de Armentia desaparece en el año 1087, con el último obispo, que era un tal Fortunio. Entonces ahí ya empiezan a pertenecer todas las iglesias de Álava a la diócesis de Calahorra. Entonces la diócesis de Calahorra, unos años después, también hace esta visita por los pueblos, pero ya no con afán recaudatorio, sino simplemente con un afán, diríamos, de archivo para documentar todas las iglesias, santuarios y demás. Y ahí, en el año 1256, se produce esto. También aparece este santuario y con el mismo nombre de Auscurumbe como aparecía antes. Más adelante, en 1556, que coincide prácticamente con la ampliación que se hace en este santuario, el licenciado Gil hace otra visita y recoge, hay un libro publicado con toda la toponimia de las iglesias, santuarios y demás de Álava, y ahí también aparece Auscurumbe, pero es curioso porque ese ya registra una ermita, que creo que sería el templo inicial, como Escoriambe, y también aparece años más tarde una cofradía en este lugar de Nuestra Señora de Escoriambe, y a partir de 1773, como os he dicho, ya aparece como Escolumbe. Bien, pues vamos a ver, para una serie de datos que os voy a dar, resulta que el otro día, buscando una cosa en internet, dio la casualidad de que aparece un libro que es escrito por Daniel de Usoa en el año 1936, que es la historia de Escolumbe. Entonces, esto luego ya os mandará John. He hecho un documento PDF con un montón de fotos y más o menos lo que os estoy contando y os voy a contar, supongo que os lo mandará, ¿eh? Entonces ahí os aparece el libro y tal. Este libro, como digo,
escrito en el año 1936, lo publica Diputación en la imprenta que tenía en el asilo provincial de Las Nieves, donde ahora está la biblioteca de la UPV, ahí en la calle Nivescano. Incluso fue premiado en ese mismo año en una asamblea diocesana que se produce en Oñate y le dieron un premio. Bueno, pues en ese libro nos cuenta que este templo tiene más o menos 13 metros de largo, tiene dos anchuras, una de 6 metros y otra de 9, y una altura más o menos de 9 metros, 8,5. Ya explicaré luego el porqué de la diferencia de anchuras, que tiene su interés. Bien, lo que sí es verdad es que en el año 1541 se decide hacer una ampliación del primitivo templo, pone en el libro. Ahí viene un poco la explicación. Yo supongo, y en el libro también lo ponen, que el primer templo o la primera ermita chiquitita iría justo hasta la anchura de los 6 metros, y en ese año se decide ampliar y entonces se añade todo el espacio posterior, por una sencilla razón, porque ahí pone que en el año 1543 se da por terminado la construcción del coro. Entonces, entiendo, y entiende también en el libro, que ahí se produce esa ampliación, ¿no? 100 años después se produce el enlosado del suelo, y 100 años después, más o menos, se hace la puerta esta con los herrajes, la portada y demás. Bien, para buscar un poco el origen de ese templo después de la ampliación, nos tenemos que fijar un poco en la estructura de las bóvedas y demás. Antiguamente, claro, los primeros templos que había no tenían esa estructura. Esto aparece aproximadamente siglo XV-XVI, cuando se maestrea un nuevo templo, que es la palabra que utilizan cuando se hacen reformas en un templo. Empiezan a hacer estas bóvedas y tiene las características típicas de la construcción de principios del siglo XVI. ¿Por qué? Porque tenemos esa especie de ménsulas o apeos muy bonitos, labrados, en el arco toral. Siempre que hay una diferencia de anchuras, se colocaba un arco toral de reforzamiento. Y no suele ser habitual, pero aquí lo tenemos, con estos dos apeos labrados, donde, si os fijáis, aparecen los símbolos de San Pedro. Ahí está la tiara con las llaves y otro atributo, quizá recordando la advocación de la iglesia de Catadiano, o quizá, más improbable, que tuviese también esa advocación, pero a mí me parece extraño eso. Bien, luego las mismas nervaduras que salen para constituir estas bóvedas también son muy interesantes, donde aquí tenemos, casi no se ven, también las ménsulas esas labradas, una a un lado y otra al otro, con dos rostros muy típicos de un hombre y una mujer que muy posiblemente fuesen los que aportasen algo de dinero para hacer ese maestreo o esa ampliación. Respecto a la construcción de las nervaduras y estas bóvedas, hay que apreciar una cosa. Normalmente los que van desde el apeo o la ménsula esta hasta la clave central, eso se llaman nervaduras. En muchas iglesias solo están esas, van a la clave central y ya está. Cuando, diríamos, tiene más riqueza, como es este caso, que tiene no solo clave central, sino claves secundarias, aparecen otra serie de nervios que no van a la clave central, que se llaman terceletes. Entonces, cuando tenemos, como en este caso, una estructura de nervaduras, nervios, terceletes y demás, da
una idea, primero, del poder que había en esta zona, lo cual hace pensar en otra cosa que aumenta la posibilidad de que aquí viviesen canónigos, o sea, canónigos, monjes, como comunidad, un poco el poder ese que tenía. Eso lo reafirma el hecho de que en la zona también hay otra serie de monasterios donde también habitaban comunidades de monjes. Sin ir más lejos, la ermita de la Trinidad en Luna, Guillarte y tal, hay documentación de que habitaban monjes. También en el Santuario de Oro, que lo tenemos relativamente cerca, también allí había comunidades de monjes que utilizaban la actual sala de la cofradía como casa conventual, y el más significativo lo tenemos también en Santa Catalina de Badalla, donde ahí estuvieron pues, los jerónimos, los agustinos y tal, hasta su demolición casi en el año 1835. Todo eso da idea de que aquí bien podían haber vivido monjes, como lo atestigua una puerta que comunica con la casa cural. Le llamo casa cural, aunque en los documentos de los libros de cuentas a los que se refiere el libro que os he comentado de Daniel de Usoa, ahí dice que ya en 1541, cuando se hace toda esta obra, le llaman la casa del fraile. Una casa del fraile que no siempre fue fraile. Hubo épocas en las que había fraila, por decirlo de alguna manera, o beata, como aparece también en la documentación. Esto, diríamos, refuerza la idea de que haya comunidad de monjes, porque si no, dada la separación que había con el pueblo del santuario, el tener aquí a una mujer al cargo de esto, ella sola, pues por razones de seguridad no estaba muy bien admitido. Entonces, eso refuerza un poco más lo otro. Incluso aparece en la documentación de los libros de cuentas un detalle muy curioso de que en alguna ocasión le tuvieron que llamar la atención al fraile porque eran más las aficiones al juego de cartas que al cuidado de la iglesia. Entonces le llamaron la atención. Pero bueno, a lo que vamos. Ya se ha hecho la ampliación, ya tenemos las bóvedas y demás. Por cierto, aquí vemos en estas tres claves, tenemos representada la Anunciación. La Virgen aparece en la del medio, central, con un ramo de azucenas a un lado y una especie de torre o castillo al otro. Y aquí tenemos al ángel, San Gabriel, y ahí tenemos al Padre Eterno, un poco como admitiendo la escena y demás que siempre aparece en las Anunciaciones. Bien, también quiero hacer hincapié en la pintura que aparece ahí, no solo en las paredes, sino en esa pintura tan, yo diría, artística, que adorna las nervaduras de la bóveda. Eso es lo que se llama la pintura de grisalla. Grisalla, ni más ni menos porque era el color que más abundaba en ese tipo de pintura, que era el gris, y está hecho de tal manera que, si miráis, da la sensación de que están en 3D, o sea, como si tuviera una cierta profundidad alrededor de esas nervaduras, y ese era el efecto que se quería conseguir. Había artistas que lo conseguían mejor que otros. Tenemos también pinturas en las paredes del estilo a las que aparecieron en Alaiza, en Gaceo y en Añua, en Arbulo y demás. De este tipo de grisalla también tenemos muchas en muchas de las iglesias alavesas. Ahora me estoy acordando aquí cerquita, en Ollávarri, por ejemplo, tenemos de estas pinturas de grisalla. En la Llanada alavesa, en Luzurriaga, Heredia, también tenemos pinturas de grisalla, o sea, abundan mucho. Y luego, si eso subís, aquí tenemos una inscripción en el coro
de 2 líneas que nos indica la fecha exacta en la que se terminó el maestreo ese, porque pone, esta obra feneció, o sea, terminó en el año 1541, siendo mayordomos Juan de Abad y Francisco de Ochoa, vecinos de Catadiano. Loado sea Dios. Se lo pone ahí. Con lo cual sabemos que en 1541 se termina esa obra de maestreo. Y lo firma Juan de Armona, que tenemos ahí un cuadrado muy grande en la pared del coro, donde pone Juan de Armona. Y esa misma firma aparece en unas pinturas muy similares en la iglesia de Orduña, que también estaban firmadas por Juan de Armona. Bien, entonces, dicho un poco esta, diríamos, introducción a lo que es la estructura y demás, llegamos al año 1556, donde dicen, bueno, ahora tenemos un templo y tal, habrá que hacer un retablo. El retablo se lo encargan a un tal Miguel de Lazcano, que era un escultor de Catadiano, local. Entonces empieza a trabajarlo. Y empieza a trabajarlo y no les gustaría mucho a los vecinos, porque 10 años después no era este, era anterior a este, que no se conserva nada. 10 años después dicen los vecinos que no se había esmerado mucho y deciden que le van a mandar a hacer otro, que tire ese y que haga otro. Entonces, en una visita que hacen las autoridades eclesiásticas de Calahorra, dicen que no le manden al mismo. Y entonces que busquen otro escultor. Entonces los mayordomos, que eran los encargados, como pone en el libro de cuentas, no solo del cuidado del templo, sino los que tenían que pagar a los artistas, a los escultores y demás, pues se marchan y se van a Miñano Mayor. Y ahí encuentran trabajando a un tal Juan de Ayala, que era un escultor de una familia vitoriana muy importante, que había iniciado su padre, Juan de Ayala. Era una saga que tenían como los pelotaris en el País Vasco, eran Juan de Ayala I, Juan de Ayala II y Juan de Ayala III. El Juan de Ayala I, que era el iniciador y que está considerado el mejor, estaba apodado como Juan de Ayala el Viejo. Y el que viene aquí es Juan de Ayala el Mozo, que es el que realiza este retablo. Bien, le contratan, viene aquí. Ese había estado trabajando con otros escultores de familias vitorianas y demás, como la familia de los Angulo, la familia de los Anchieta, y entonces era reconocido. Había trabajado en los retablos de la zona de Zúñiga, en Sasiain, que está muy cerquita, y en Vitoria tenemos varias obras realizadas por él. O sea, este hizo el retablo de la Catedral de Santa María, por ejemplo, y este tiene, que os pongo como tarea si no lo habéis visto, en la iglesia de San Pedro en Vitoria, el famoso retablo de los Reyes, que está en una capillita, según entráis a San Pedro, a la derecha hay 2 retablos, uno frente a otro. Uno lo hizo Juan de Angulo, uno de los que trabajó con él, y el de enfrente, el de la adoración de los reyes. Ese os dejo como tarea porque os vais a quedar impresionados. Y bueno, también trabajó en otras obras del convento Santo Domingo y demás. Bueno, pues ese empieza a trabajar aquí, en el retablo, y más o menos un año después llama a un amigo suyo, que era Jerónimo de Nogueras. Este había nacido en la zona baja de Zaragoza, la zona de Calatayud, Daroca, por ahí. No lo digo muy exacto porque
hay discrepancias en las partidas de bautismo. Unos le sitúan en un pueblo, otros en otro. Yo digo que es de esa zona y ya está. Este también era un reputado escultor, trabajó en la iglesia de San Miguel de Tudela y ahí cogió mucho nombre. De Zaragoza se pasó a Guadalajara, estuvo trabajando en Sigüenza bastante tiempo y luego llegó a Orduña. Por eso se conocían, el Juan de Ayala y él, y le llama. Entonces, más o menos un año después viene, se tiran 3, 4 años trabajando juntos aquí y al final los mayordomos les pagan aproximadamente 200.000 maravedíes. Para los que no sepáis hacer el cambio, y como los móviles no tienen ese cambio, os diré que suponía alrededor de 18 euros. 18 euros, que parece una tontería, en aquellos años les dio para comer a las familias de los 2 escultores durante más de 3 años. O sea que cobraron bastante de... Respecto a lo que podemos ver, hay diferencias. Hay un estudio de la Universidad de Zaragoza muy interesante y que también os pongo yo alguna foto ahí, y no sé si hace referencia, pero si buscáis Universidad de Zaragoza Escolumbe os van a aparecer, donde pone que se nota muy claramente los relieves que ha hecho uno y que ha hecho el otro. Y lo voy a explicar. Prácticamente toda la parte derecha es del segundo que vino, del Jerónimo de Nogueras, incluida la maravillosa Virgen coronada por esos 6 angelitos, donde en otro retablo donde interviene este Jerónimo Nogueras, que es un pueblecito de La Rioja, hay una que casi es calcada a esta. Os pongo ahí las 2 fotos para que veáis un poco la diferencia, porque es que parecen 2 instantáneas. En una está con la cabeza un poco más baja, pero incluso la postura de los angelitos de arriba y demás es prácticamente calcada. Y luego, si nos fijamos en las figuras, las del lado izquierdo son figuras como más estilizadas que las otras. Este Jerónimo Nogueras solía tender a hacer las figuras pues un poco más regordetas y más, no tanto como las de Botero, pero de hecho, si os fijáis en este San Sebastián siempre aparece como un cuerpo muy estilizado. Si lo habéis visto en muchas iglesias, que aparece muy... Aquí, pues bueno, tiene su casi no marca tanto la tableta, y tiene los músculos más redondeados. En el relieve de la Visitación vemos lo mismo. O sea, tanto María como su prima, pues se le ve con unos mofletes más... Entonces, todo el lado derecho atribuyen a Jerónimo Nogueras y el lado izquierdo a Juan de Ayala. ¿Qué es lo que vemos? Aquí no sé si os llama la atención que no se cumple una cosa que en la mayoría de los retablos hay, que es que esté el sagrario en el medio. Aquí no hay, no está. Y no solo no está, en otros no está, pero está el hueco. Aquí, desde siempre, estuvo ese relieve del descendimiento ocupando ese lugar. Eso da idea también de la construcción de este retablo. Hemos dicho que se inicia en 1556. El Concilio de Trento, que empieza en 1551, es el que empezó a obligar, en cierta manera, a colocar sagrarios en los retablos. Hasta entonces, los pocos retablos que hay anteriores lo tenían en un lateral. Hay casos importantes en Álava, por ejemplo, el más importante, no sé si habéis estado alguna vez, en el santuario de Nuestra Señora de la Encina, en Arceniega. Ahí está el retablo, ahora también tiene un pequeño sagrario, pero
En la parte izquierda, lo que era sagrario es casi otro retablo estrechito, tipo a los sagrarios de iglesias estas italianas, que es donde nació el tener el sagrario ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el Concilio de Trento no se le da a la Eucaristía la importancia que se le da a partir de ese momento. Y entonces es cuando dicen, tiene que ocupar un lugar preferencial. Bueno, pues aquí no lo ocupa. Entonces, todos los retablos, la manera de estudiarlos es a base de bancal. Bancal se llama a lo que ocupa, diríamos, donde estaría o donde está el sagrario. Luego vienen los cuerpos horizontales, primer cuerpo, segundo cuerpo y arriba el remate o el ático, y en vertical son calles, las calles laterales y demás. Bueno, pues aquí tenemos en el bancal, de izquierda a derecha, tenemos aquí la Anunciación, tenemos aquí a San Roque, el Descendimiento, San Sebastián y la Visitación. Es lógico que aparezcan San Roque y San Sebastián porque precisamente en la época en la que esto se construye, el retablo, es cuando se produjo esas, diríamos, pandemias de peste en toda Europa, y la Iglesia eligió a estos dos santos, San Roque y San Sebastián, como patronos, diríamos, antipeste. Por eso en las iglesias casi siempre los veréis juntos, San Roque y San Sebastián. San Roque enseñando la lepra, la herida en la pierna, por eso siempre sale con la pierna remangada, y normalmente un perro lamiéndole esa herida. Y luego San Sebastián, que digo que son los patronos de... Bien, en el siguiente tramo tenemos aquí la presentación de Jesús ante los pastores y demás. Tenemos aquí Santa Catalina. Santa Catalina, para los que no sepan, siempre se le representa con una rueda, con la espada y una cabeza de un rey como que está pisándola, ¿no? Lo de la rueda es porque su martirio consistió precisamente en eso. Ese que representa al rey quiso abusar de ella renegó y renegó hasta la muerte, y entonces él se le ocurrió que pusieran su cuerpo en una rueda dentada y le fuesen cerrando para que su cuerpo se desmembrase. Es curioso porque de ahí viene, igual alguno no lo sabe, el nombre de la Catalina en las ruedas de las bicis viene de ahí. Por analogía con la santa, con Santa Catalina. Bien, luego tenemos ahí una virgen, también coronada, que no era en la posición inicial, pero luego lo comento. A la derecha tenemos a Santa Bárbara, es muy identificable, todos los que aparecen aquí son muy identificables por la Catalina, o sea, la rueda. Santa Bárbara siempre aparece con una torre que la tiene a los pies, no sé si la veis desde ahí, de este lado, lo veis un poco luego. ¿Por qué aparece con una torre? Porque hasta también cuando la martirizaron daba discursos hablando de las virtudes teologales y demás, y no les gustaba mucho y le encerraron en una torre. Y cuando llegó a la torre vio que solo tenía 2 ventanas. Y entonces esta dijo, como mi discurso siempre habla de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, veo que aquí falta una para una de esas virtudes. Y mandó a los carceleros a ver si le podían abrir otra ventana. Por eso siempre aparece una torre con 3 ventanas, en virtud a eso. Y allí tenemos la Epifanía o la adoración de los reyes, muy bonita. Y en el cuerpo de arriba tenemos aquí la dormición de María. Ya sabéis que no se dice muerte, la Iglesia no admite que la Virgen murió, sino que se quedó dormida.
Luego tenemos un santo, es la única imagen que no es un santo conocido. Ese es un santo, quizá para poner, como al otro lado está San Antonio Abad, pues bueno, han querido poner, no sabían qué poner, y han puesto ahí otro abad, muy genérico. Y el otro día, Javier Belechauque, ¿sí? Hizo la primera visita guiada, nos fue a dar la primicia. Creo que ese santo de ahí es San Pablo Eremita. Él lo ha identificado por algunos atributos. San Pablo Eremita es el primer eremita que conoció a San Antonio Abad, que fue como su maestro y tal. Dice que seguramente, como primicia os digo, que siempre han dicho que no se sabía quién era, seguramente San Pablo Eremita. Pues mira, pues, lo dice Javier, Javier sabe de eso. Siempre se aprende algo. En medio tenemos, a mí me parece maravillosa, esa Virgen un poco en Asunción y coronada, con los ángeles y tal. Luego ya hemos dicho, San Antonio Abad. Y a la derecha la escena del Pentecostés, con la Virgen ahí entre los apóstoles y demás. Y en el ático, pues tenemos la típica escena del Calvario. Y a los lados tenemos dos imágenes que pueden resultar un tanto extrañas, que son Adán y Eva. Esas, en el año 1826, cuando hubo una visita pastoral, el hecho de que estuviesen desnudos debió escandalizar al que realizaba la visita y las mandó quitar. Y estuvieron muchos años en la sacristía, hasta que últimamente pues la pusieron. Bien, hemos hablado antes de visitas que hacían tanto en el año 1025, 1256, 1500 y pico. Hay un alavés, Gerardo López de Guereño, que en 1962 se dedicó, este era fotógrafo y también un historiador y gran amante de Álava y tal, y se dedicó a pasar por todos los pueblos de Álava a hacer una especie de registro también, ¿no? Y ese tiene una foto hecha ese año, en 1962, del retablo, donde en vez de esta Virgen aparece esta, Nuestra Señora de Escolumbre. Una imagen que también hay controversia, porque unos dicen que la hizo el entallador ese al que dijeron que no valía para nada y tal, porque encontraron documentos como que era de esa época, y hay otros que creo que es más verosímil, que es anterior, es del siglo XIV. Y esa era la que presidía, por lo menos hasta 1962, luego estaría unos años más, pero no como está aquí, tenía una corona que desapareció y estaba vestida, o sea, vestida, imaginaos los ropajes que ponían antes, el sentido del arte y de la estética no estaba muy bien llevado en muchas de las iglesias. Entonces, en la foto esa, desde luego, con lo bonito que tiene de traje el niño y tal, estaba casi tapado el niño y con unos ropajes horrorosos. Bueno, pues es la que presidía, y esta presidía este retablo lateral como la Virgen del Rosario. En este retablo pequeñito, estos son un poco posteriores al retablo mayor, y en este vemos, pues eso, Nuestra Señora de Escolumbre, y a los lados San Joaquín y Santa Ana. Y arriba Santa Apolonia, que bueno, en esta zona tiene bastante devoción. Santa Apolonia es la patrona de los dentistas, porque la martirizaron quitándole todos los dientes. Y el sitio donde más devoción se demuestra está en Llodio. En Llodio hay una ermita de Santa Apolonia en el alto de Nuestra Señora del Yermo, donde está la fuente de Santa Apolonia, que dicen, con la leyenda de que si bebes de ahí y vas hasta la ermita con el agua en la boca y tal, que se te quita el dolor de muelas. Es mejor ir al dentista que ir a la fuente, creo yo. Pero bueno, y en este otro lado tenemos a Santa Lucía,
diríamos, en el cuerpo principal, en el hueco principal, que quizá cuando hacen en 1556 la visita esa del licenciado Gil, registra dos ermitas aquí, la de Nuestra Señora de Escoriambe, dice él, y la de Santa Lucía. Entonces, es probable que fuese o bien la imagen de esa ermita de Santa Lucía posterior, o que la hiciesen en recuerdo a esa ermita. Y a los lados tenemos aquí a San Blas, y ahí tenemos a San Ignacio mártir, más conocido como San Ignacio de Antioquía. Y arriba tenemos a Santa Águeda, que ya sabéis que le cortaron los dos pechos, por eso aparece con un platito con los dos pechos y la palma. Siempre que veáis una imagen con una palma es que era un mártir. La palma es un símbolo de martirio. Y no sé, pues en cuanto a la cofradía, en los libros de cuentas de la Iglesia no aparece ningún dato de la cofradía, lo cual hace pensar que si hay libros hasta 1746, la cofradía surgiese después, siglo XVIII. Sí que habla también en el libro de cuentas del enrejado, este enrejado es del siglo XVIII, que es la misma época de la sacristía. Ya sabéis que las antiguas, los primitivos templos eran simplemente pues lo que es el edificio, la cabecera y poco más. Ni siquiera tendría esta altura. Por fuera también se nota en las piedras las diferencias en la época y tal. Y sacristía no había una especie de lo que llamaban credencias, que habréis visto en alguna iglesia. Antes alguno hablaba de San Vicentejo, en San Vicentejo hay dos, una a cada lado, que eran unos huecos de piedra con unos arcos que hacían las veces de sacristía o de armarios para depositar ahí los objetos litúrgicos y demás. Y luego ya en el siglo XVIII, cuando se hace normalmente los maestreos de las iglesias, en esta no, porque estaba muy bien hecha y no cabía más, pero en el siglo XVIII se hacen la mayoría de los maestreos de los templos alaveses. Y se hacen, si ahora cada vez que vayáis a una iglesia de un pueblo y tal, lo veréis, en el siglo XVIII lo típico es imitar esta estructura de bóvedas y demás. Por eso en algunos cuesta saber si verdaderamente es del siglo XVIII o siglo XV-XVI, porque se hace la misma estructura y se hace una cenefa lateral que va recorriendo todo el templo con diferentes arcos torales como aquí, y eso se hace en el siglo XVIII. Y entonces se aprovecha también para construir las sacristías y en muchos sitios el pórtico. Antiguamente lo del pórtico no existía. Y poco más, pues decir algo del púlpito este barroco que tenemos aquí y nada. La barandilla calada. La barandilla está también muy bonita, del año 1543, que le da un carácter interesante y poco más. Espero que no os haya aburrido mucho y sin más, hasta la próxima.